Seguimos con más de Noticias 24. El Ministerio de Salud, le contábamos, anunció una serie de medidas sanitarias en la que destaca el fin del uso obligatorio de las mascarillas, que incluye a los colegios. Solo se va a exigir su uso en centros de salud. Vamos a profundizar en estos cambios. Para eso nos acompaña el presidente del Colegio Médico, doctor Patricio Mesa. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Oiga, doctor, primero, desde el Colegio Médico, ¿cómo evalúa lo que son estos cambios y principalmente lo que creo que es súper importante de las declaraciones de la ministra Jimena Aguilera? Hay un cambio de fase. Así, la verdad es que nosotros al interior del Colegio Médico valoramos mucho de los anuncios que se hicieron hoy, porque eso de alguna forma es la adecuación de las medidas, este desescalamiento de medidas, a un nuevo escenario sanitario que estamos viviendo en nuestro país. En un escenario en el cual, afortunadamente, nuestro porcentaje de vacunación es alto, frente a una cepa, una variante que es menos agresiva que las anteriores, lo que no ha tensionado mucho lo que es la atención sanitaria, sobre todo la hospitalización, frente a una población que está mucho más empoderada y mucho más en conocimiento de lo que es la enfermedad, y además con equipos sanitarios que han ganado mucha experiencia en el manejo de los pacientes en las distintas fases de la enfermedad. Por lo tanto, creemos que es un momento oportuno para desescalar algunas de las medidas como las que se anunciaron el día de hoy. Vamos por parte. Terminar con el uso obligatorio de mascarillas, hablar de altamente recomendado en algunos espacios, como por ejemplo el transporte público. Ahora, muchos podrían decir obligar o recomendar, porque finalmente cuando se recomienda, más bien ahí se aplica, está muy bien la voluntariedad, pero no es lo mismo, es distinto. Se aceptará la recomendación. Yo creo que, y me da la idea por algunos comentarios de personas en la calle que decían, bueno, yo la voy a seguir usando, creo que todavía es necesario. Lo vamos a ir viendo, por supuesto, a partir del 1 de octubre, pero ¿cómo evalúan eso? Bueno, en ese sentido, nosotros hace mucho tiempo ya veníamos discutiendo, ya se podía estar en la calle sin usar la mascarilla, y creo que acá lo que hay que poner en la balanza son dos cosas. Uno, los efectos positivos de seguir usando la mascarilla y los efectos negativos que para algunas personas tienen, lo que tiene relación en su sociabilización, en su salud mental. Hoy el uso de la mascarilla efectivamente ha tenido un impacto importante en la salud mental de muchas personas y por lo tanto, este nuevo escenario sanitario en relación a la pandemia, creemos que es un momento en que aquellos que ya en este tipo de espacios quieran no usar la mascarilla lo dejen de usar. Pero cada uno de nosotros tiene la libertad, si se siente más seguro, si tiene un factor de riesgo o cualquier elemento que le genere inseguridad no usarla, lo puedan usar en condiciones donde hay mayor riesgo de contagio, que son en lugares donde hay aglomeraciones y sobre todo donde hay problemas de ventilación. Independientemente de estas medidas, nosotros como Colegio Médico queremos insistir en que estamos en plena pandemia, la pandemia continúa, no se ha terminado y por lo tanto, para poder seguir avanzando en estrategias de desescalar medidas sanitarias, tenemos que seguir potenciando otras, como por ejemplo, y como colegio hacemos un nuevo llamado a aquellos quienes no se han puesto todas sus dosis de vacuna, lo hagan lo antes posible. Y de igual forma, al anuncio que se hizo de que en el mes de octubre se va a vacunar con esta vacuna bivalente a las personas de riesgo, también lo hagamos lo antes posible. Sí. También tenemos que optar por estar en lugares ventilados. Si tengo síntomas, inmediatamente usar mascarilla y hacerme el testeo lo antes posible, con la nueva estrategia de autotesteo en domicilio o acudir a alguno de los centros donde me puedan hacer la PCR o un test de antígeno. Y si tengo síntomas, mientras no se demuestre que no tengo COVID, debo estar aislado o uso de mascarilla y evitar situaciones de aglomeración de personas. Usted hablaba de la vacunación, quería hacer un punto ahí. También se habla ya de la vacuna anualizada, bivalente, con la cepa original, con Omicron. Comienza en octubre, pensando, yo me imagino, en lo que sería esta quinta dosis, nueva dosis de refuerzo, pero ya pensando hacia el próximo año en una vacuna anual, así como la influenza. ¿Se lee de esa forma también? Creo que es un paso importante en esos términos. O sea, ese es un anuncio de esa forma, lo hicieron, en un anuncio, más que hablar de una quinta dosis, es hablar nuevamente de una vacuna similar al objetivo que tiene la vacunación anual de la influenza, que es prevenir que las personas de mayor riesgo corran el riesgo de contagiarse con COVID y para lo cual se va a usar la estrategia hasta el momento definida así por el Ministerio de Salud de una dosis anual de vacuna bivalente. Ahora, hay otro cambio bien importante. En algunos lugares donde se recomienda o se dice es altamente recomendable el uso de mascarillas, no es obligatorio.
por ejemplo, el transporte público. ¿Cuál es su opinión, doctor Mesa, y del Colegio Médico con respecto a eso? Sabemos que en el transporte público, especialmente aquí en Santiago, se habla de aglomeración, muchas personas con un espacio bastante reducido y ahora no estarían obligados a usar mascarilla. Bueno, esa es dentro de las medidas, es la única que nos lleva un poquito a reflexión. Nosotros nos atreveríamos a decir que ojalá las personas, sobre todo los quienes tienen factores de riesgo y que no han tenido la enfermedad, persistan en el uso de la mascarilla en lugares donde existe problemas de aglomeración de personas o falta de una ventilación adecuada, como es justamente en el metro, los buses. En esas situaciones nosotros creemos que es bueno todavía usar las mascarillas, en espera de cuál va a ser en los próximos días el comportamiento de la pandemia en nuestro país con esta liberalización de la escala de medidas sanitarias que estaban rigiendo, y también una vez que veamos cuál es el comportamiento del virus después de estas fiestas masivas que tuvimos el fin de semana pasado. Claro, resultados que se podrían tener en 15, 20 días. Sabemos que ese es el plazo, digamos, entre o eventos o situaciones de altas aglomeraciones donde se pueden dar de alguna manera indicios de si hubo brotes, rebrote. Ahora, con una población vacunada con números muy importantes a nivel internacional, uno podría decir estamos en una situación distinta. Pero de todas maneras, usted da un punto. La alerta sanitaria se mantiene. Se extiende justamente para poder, si se diera el caso de que hay rebrotes importantes, nuevos casos, que obviamente llegamos a números que ya conocemos, volver a esto. Ojalá que no, pero volver a este tipo de medidas, ¿no? Bueno, eso es lo que ojalá nosotros queremos transmitirle a la comunidad. Estas son medidas que responden a un desescalamiento de algunas restricciones por el escenario actual que tenemos. Pero no necesariamente esto significa que la pandemia terminó, porque no ha terminado, y no significa tampoco que dependiendo del comportamiento de la pandemia podamos ir mejorando en términos de desescalar medidas o que también tengamos que retroceder. Y en ese sentido, por lo tanto, las medidas que cada uno de nosotros debe seguir tomando son muy importantes, son fundamentales. Insisto, el llamado a la vacunación, el uso de alcohol gel. Si tengo síntomas o estoy en contacto con alguien que tenga síntomas, aislarme mientras me hago un autotest o un test o acudo a un lugar donde me realicen los exámenes. Claro. Eso es súper importante. Y en esto tenemos que ser muy responsables como comunidad. Si tengo síntomas, me aíslo mientras demuestre que no tenga COVID, para evitar brotes familiares, brotes en los lugares de trabajo, etcétera. Doctor Mesa, podríamos hablar de una marcha blanca. No quiero simplificar todo lo que estamos conversando, pero para generar un concepto, una idea en términos de que a partir del 1 de octubre hay cambios importantes y se terminan medidas que eran bien relevantes, 2 años y medio, una marcha blanca pensando en lo que podría ya ser eventualmente, esperemos luego, el fin de la pandemia y hablar de una endemia, por ejemplo. O sea, yo creo que todas estas medidas, desde que comenzó la pandemia, son medidas que se van evaluando en el transcurso de los días de la semana, cuál ha sido el impacto y el comportamiento del virus, ya sea en un sentido positivo o en un sentido negativo. Obviamente que la implementación de estas nuevas estrategias, estas nuevas medidas, tienen que estar evaluadas en forma permanente para ver si reforzamos estas medidas o tenemos que hacer algunas modificaciones. Lo importante es que la comunidad sepa y esté al tanto que estamos en plena pandemia, y eso no olvidarlo nunca. En la comunicación de riesgo que le entreguemos a la comunidad es que estando en pandemia, dado el escenario actual, podemos tomarnos algunas libertades que no teníamos hasta hace poco tiempo. Claro. Pero nadie nos garantiza que estas libertades las podremos mantener si es que nosotros somos responsables tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. Le pongo un ejemplo internacional. Hace algunos días el presidente Joe Biden en Estados Unidos dijo: la pandemia ha terminado en Estados Unidos. Más allá de lo que uno podría criticar o no, decir si efectivamente está en lo correcto, hay varios expertos que dicen que no era la mejor forma de decirlo. ¿Puede un gobierno, el Ministerio de Salud en este caso, decretar el fin de la pandemia, o uno, dice llanamente, tiene que esperar a que la Organización Mundial de la Salud, con una visión global de esta situación, ponga fin, ya hable ya más bien de una endemia? Yo creo que estas tienen que ser definiciones comunicadas desde el punto de vista sanitario de las entidades técnicas correspondientes, porque los anuncios políticos que pueda hacer un presidente sin duda van a tener un impacto tremendo en la comunidad. Por lo tanto, si un presidente va a hacer un comunicado de esta magnitud, tiene que estar con todo el respaldo del mundo científico, el que a su vez debe estar avalado por toda la evidencia médica que permita hacer una afirmación de estas características. En el caso particular nuestro,
nosotros tenemos que seguir siendo cuidadosos, ser muy apegados a la evidencia científica, la que nos va a indicar cuál es el paso a paso que podemos dar cada día para ir justamente manejando y mejorando los indicadores de nuestra pandemia. Y no olvidar que en nuestro país tenemos que ser súper estrictos, porque paralelamente a la pandemia estamos enfrentando otros problemas de salud pública que son muy importantes. Ya se ha comentado antes, como el tema de las listas de espera. Por lo tanto, si la pandemia tiene un mejor escenario, eso nos va a permitir que el personal sanitario y el Ministerio de Salud, las autoridades, puedan dedicarse a enfrentar con mayor énfasis las listas de espera, los problemas de salud mental de la comunidad, los problemas de agresiones al personal de salud. O sea, el hecho que mantener algunas medidas restrictivas van a permitir que la pandemia cada día sea un actor menos relevante en los problemas de salud pública que tenemos en nuestro país. Ahora, y el tema también es la responsabilidad, el autocuidado, doctor. Quiero preguntarle por los cambios, modificaciones y también de alguna manera ir potenciando lo que es la autodetección. Se anunciaba desde el Ministerio de Salud este plan para que, por ejemplo, los test de antígeno estén disponibles a un precio bastante más módico de lo que actualmente están. Y muy relevante, a través de un rotulado del mismo antígeno, test de antígeno, si uno da positivo, poder tener la posibilidad, más que poder tener la posibilidad de notificar ese caso confirmado de COVID-19 y adquirir la licencia, no así tener que asistir a un lugar donde se haga un PCR, por ejemplo. Es un avance bien relevante y también un grado de responsabilidad por parte de la ciudadanía en esta pandemia, ¿no? Un mayor grado, eso es muy importante. Con esta nueva estrategia del autotesteo, que está garantizado que cada persona que se haga este test y a un precio muy accesible, y si aún así esa persona que es máximo un costo de 3.000 pesos no tiene esa cantidad de dinero, existe la posibilidad que pueda asistir a los centros que están definidos para estos efectos en forma sin tener que costearlo ellos mismos. Y esto abre una nueva posibilidad que muchas personas no se hacían test por el temor a que después tenían que ir, si salía positivo, a un centro de salud para conseguir la licencia correspondiente. En cambio, con esta nueva estrategia ya hay más de 4.000 farmacias donde se están vendiendo estos test de antígenos a bajo costo, de tal modo que si el test sale positivo, la persona pueda entrar a una página web donde se va a comunicar con la entidad correspondiente que le va a entregar la licencia por los 5 días de aislamiento que debe requerir la persona infectada. Por lo tanto, este es un gran avance que se suma a los otros avances que ya han habido y yo creo que lo tenemos que utilizar. Hoy el llamado es a que persona que tenga síntomas o que haya estado en contacto con una persona que se determinó que tenía COVID, se haga el autotest, y no una vez, sino que con cierta regularidad, hasta que esté completamente seguro de que no está incubando la enfermedad y que no tenga la posibilidad de contagiar a terceras personas. Doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, como siempre, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por comentar estas novedades aquí en Canal 24 Horas. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, una invitación a la comunidad a que sigamos cuidándonos justamente para poder disfrutar de un mejor verano en los meses que vienen. Así que muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, que le vaya muy bien.